buenas tardes para todos allí en casa. Un saludo muy especial. Recordemos que este es un espacio, lo hemos llamado Maná para el Desierto, de tal manera que sea una oportunidad para que nosotros, en este tiempo de confinamiento, nos alimentemos también espiritualmente. Estoy convencido, tengo una profunda convicción de que mientras más nos encontremos con nosotros mismos y mientras más fortalezcamos nuestra relación con Dios, no solamente a nivel personal, sino con el grupo familiar con quien compartimos, con quien vivimos en este momento, y sobre todo, si aprovechamos los elementos que estamos ofreciendo para edificar con la ayuda de Dios la iglesia de casa, entonces habremos aprovechado muy bien este tiempo y entonces saldremos fortalecidos también a construir nuestra parroquia en donde nos encontremos, porque nos hemos alimentado en el desierto, prueba de verdadero maná, es decir, de la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios, y muy especialmente fortalecidos por una relación con Jesús muy íntima, muy cercana. Bien, entonces, en esta tarde quiero ofrecerles, como lo había dicho hace unos 2 días, la continuidad de nuestro estudio, conocimiento de la persona de Jesús, porque será Él quien realmente nos ayude para asumir este momento, para hacer lectura del momento que estamos viviendo, porque hay mucha información, hay muchísima información, muchas noticias, pero muy extraña, muy rara la que tenga que ver con que Dios es noticia en este momento para nosotros. Por eso, gracias a la tecnología, pues aprovechemos estos medios virtuales, es decir, casi como una de nuestras catequistas nos decía, enseñando como que desde la barca, Jesús a la gente que está en la orilla del lago, Él en la barca enseñando. Algo así estamos nosotros, un poco distantes, pero siempre cercanos, porque nos une la fe. Nos une la fe y la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, vamos buscando nuestra Biblia y vamos a buscar allí en la Biblia el texto de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 46 al 52. Entonces busquemos nuestra Biblia y allí el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Bien, vamos a comenzar con la oración que he compuesto para pedirle a Dios que nos ayude a edificar una pequeña iglesia doméstica, una iglesia de casa. Yo quisiera, sería bueno, sería deseable tener información también de quienes están caminando en ese sentido, que nos lo hagan saber. Aquí estoy reunido con los míos. Ayer hablábamos nosotros de la necesidad de perder el pudor de la oración en público. Nos da pena a veces decirle a los que están ahí: camina, oremos juntos. Como que estamos acostumbrados a una relación intimista, personal y absolutamente única mía con Dios, pero poco a sentarnos con otros a orar. Entonces, recuerden que este espacio está hecho para que nosotros edifiquemos la iglesia de casa, colocando en el centro a Jesús. Bien, comienzo entonces con la oración para pedir a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa
golpea fuerte golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pasas de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo en estos momentos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en estos momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bien, recordemos que antes de leer la palabra tenemos que invocar a aquel que es el autor principal del texto, de la palabra, el Espíritu Santo. Los autores que escribieron, quienes pusieron por escrito estos diferentes textos, fueron personas inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, que no solamente les ayuda a leer la realidad como la ve Dios, sino también a escribir, poner por escrito y aquello y solo aquello que Dios quería que quedara escrito o consignado para nuestra salvación. Estas son palabras relativas a nuestra salvación total, integral. Así como se habla de la salvación o reactivación económica, nosotros hablamos de una reactivación o de una salvación, pero integral. Todo lo humano rescatado, porque todo lo humano fue redimido por Jesús. No solamente una dimensión, la económica, la política, la social, todo lo humano. Y en lo humano está la posibilidad de trascender, de salir de sí mismo en busca de alguien que siempre deja preguntas sobre el que está detrás, el autor principal, el creador, el que está detrás. Pues bien, entonces los invito a que antes de leer el texto, estamos llamados a orar. Padre del cielo, envíanos el Espíritu Santo, que Él abra nuestra inteligencia para comprender, nuestro corazón para amar la palabra que vamos a escuchar y nuestra voluntad para poner en práctica aquellas sugerencias, aquellas emociones, aquellas propuestas que inspira la palabra para poner en práctica. Te damos gracias por esta acción del Espíritu Santo en nosotros y ayúdanos a comprender lo que vamos a leer. Así sea. Bien, entonces ahora vamos al texto. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Recuerden ustedes que cada estudio del texto para conocer a Jesús, porque la intención es esa, conocer a Jesús y conocernos a nosotros a partir del texto. Entonces vamos a hacerlo en 3 momentos. Primer momento, leemos el texto, lo leemos, lo releemos y damos algunas pistas para leer, para comprender mejor el texto.
Mañana, si nos da licencia, profundizamos un poco más el texto. Jesús, los personajes que aparecen allí, las reacciones y como lo que el autor también ha querido en esa catequesis, porque en último los evangelios son catequesis para que uno conozca más a Jesús, qué es lo que el autor quiere también decirnos a nosotros. Y después, al tercer día, sería el viernes, entonces ya profundizamos nosotros es la vida, Jesús y nosotros. ¿Cómo entrar? ¿Qué este texto, cómo me toca a mí? ¿Qué dice de mi vida? ¿Qué me dice esa manera de obrar de Jesús? ¿Qué puedo conocer de Jesús en este texto? ¿Qué se me revela de Dios en este texto? ¿Qué se me manifiesta de Jesús para que yo lo conozca más y lo ame más? Y también, ¿cómo caminar hacia Jesús? ¿Cómo creer y aumentar nuestra fe, confianza en Jesús? Pero una cosa también, digamos, significativa, y es, ¿qué dice ese texto de nuestra humanidad, de nuestra condición humana, con sus necesidades, con sus aspiraciones, con sus logros, con sus fracasos, con la situación que ahí aparece? ¿Cómo se dibuja lo humano en el texto? Entonces, esos tres momentos son los que vamos nosotros a trabajar cuando tomemos en Maná para el Desierto, un texto que apunta a que nosotros conozcamos mucho más a Jesús y vayamos como edificando nuestra iglesia de casa o iglesia doméstica allí en casa, colocando en el centro a Jesús. Bien, entonces ya con su Biblia en mano vamos a seguir el texto, a leerlo. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo, hijo de Timeo, llamado Bartimeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenle. Llamaron al ciego, diciéndole: anímate, levántate, que te llaman. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que significa maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Bien, después de haber leído el texto, recuerden ustedes que es bueno volver a leer, volver a rumiar, ¿sí? El texto, volverlo a pasar por los ojos, por el oído, por el corazón, para que entre más profundamente en la vida. Vamos a leerlo nuevamente. Hoy nos interesa leer y algunas pistas. No se preocupen por entenderlo ya del todo.
Mañana explicaré un poco más el texto en profundidad para que nos quede como mucha más nítida la imagen de Jesús y de Bartimeo. Leemos nuevamente. Entonces llegaron a Jericó. Cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo invidente, hijo de Timeo, llamado Bartimeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenle. Llamaron al invidente, diciéndole: Ánimo, levántate, que te llamo. Arrojando él su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el invidente le respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Bueno, unas pistas para entender mejor, unas pistas de lectura, vamos a llamar. Bien, Jesús va ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Nos lo dice un poquito atrás, el versículo 32. Iban por el camino subiendo ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces vienen desde arriba, desde Galilea. Y entonces vienen por la Decápolis, por el otro lado del Jordán, atraviesan el Jordán y llegan a Jericó. De ahí entonces tienen que llegar a Betania y luego a Jerusalén. Van para Jerusalén. Nos dice entonces que entran y salen, entonces como que atraviesan prácticamente la ciudad. Cuando Jesús camina no va de paseo, esto es importante tenerlo. Aquí no es que Jesús va de paseo, no. Jesús también tenía otro modo de enseñar, y es caminando iba enseñando, caminando va enseñando. Y los hechos que se presentan en el camino también son oportunidad para enseñanza de Jesús. Bueno, ¿quiénes lo siguen? Los discípulos, y dice, y una gran multitud. Bueno, una persona que está ahí, apenas escucha por ahí una multitud, no sé, gritería, no puede ser, pero sí como que el murmullo de una gran cantidad de personas que están caminando y que están pasando por ahí. Él no ve, él está a la orilla del camino. Bien, se entera entonces, pregunta que quién es el que va por ahí. Le cuentan, es Jesús. Como ha oído algo de Jesús, entonces empieza a gritar. La oportunidad no la puede dejar pasar. Ojo, la oportunidad, Jesús está pasando por el camino, por el sitio donde él está. Jesús va de camino, él está quieto y sentado, pidiendo limosna. Te explicaremos mañana por qué. Y entonces aprovecha la oportunidad para gritar. ¿Sí? Es una ocasión. Si la dejo pasar, quién sabe si tenga otro momento en el que, sabiendo o oyendo algo de Jesús, de que él sana, pues deje yo pasar esta oportunidad y la pierda. Entonces comienza a gritar. El recurso que tiene es su voz, gritar.
Jesús, hijo de David, ten misericordia. En otras palabras, Jesús, tú que eres el Mesías, el hijo del Mesías, sería así, el hijo de, perdón, tú que eres el Mesías, perdón, no el hijo del Mesías, no, tú que eres el Mesías, porque el hijo de David se entendía que era el Mesías. Entonces lo que está diciendo Jesús, lo que está diciendo Bartimeo es: Jesús, hijo de David, tú que eres el Mesías, ten misericordia, haz algo por mí, haz algo por mí. Bien, otro detalle del texto: la gente lo regaña. Es posible que lo regañen porque no dejan oír lo que va diciendo Jesús. Lo regañan. Entonces, como que importuna, se convierte en un estorbo para la enseñanza de Jesús. Bueno, o también se le infravalora. Un invidente que seguramente es un castigado de Dios, pidiendo intervención de Jesús, pues se le regaña, se le excluye, se le silencia. Bueno, pero Jesús, escuchando la segunda vez el grito, se detiene y dice: llámenlo. Entonces es cuando van donde el invidente y le dicen: anímate, levántate, que te llamo. Bueno, Jesús sabe detenerse, y sabe detenerse para escuchar pues un grito que pide misericordia por la condición en la que él se encuentra. Mañana explicaremos un poquito más eso. Un detalle interesante: él, ¿dónde recogía lo que le daban? En su manto. La costumbre era que el mendigo, y en este caso el invidente, entonces iba colocando las limonas que le iban dando en el manto. Se quitaba el manto, ese traje que llevaba encima de la túnica seguramente, y entonces, o de pronto el único que tenía, se lo colocaba ahí, y ahí, digamos, iban depositando las monedas. Pero hay una cosa que es también llamativa: el manto generalmente tiene un bolsillo. En el bolsillo tendría entonces las monedas que él iba recogiendo de lo que le daban. Viene este invidente, salta, y al saltar hacia Jesús, porque lo llama, deja lo que ha recogido, y va hacia Jesús. No le importa, digamos, lo que ha recogido, poco o mucho, lo dejó, porque ahora le interesa otra cosa: es su deseo recuperar la vista. Va hacia Jesús, pero Jesús hace una cosa que es siempre preguntar por la necesidad que tiene la persona. ¿Qué quieres que haga por ti? Cuenta con la necesidad o el deseo expresado por el otro. ¿Qué es lo que tú quieres? Y él dice una cosa: Señor, que recupere. Si se habla de recuperar, entonces no es un invidente de nacimiento, sino una persona que había visto, había tenido visión, veía en algún momento, en algún tiempo, pero por alguna situación particular perdió la vista. Por eso le dice el invidente: Maestro, que recobre la vista. Bueno, versículo 52, entonces Jesús lo sana, pero le dice: bueno, ya, curado, vete, ya puedes también hacer vida independiente. Ahora ves, ya no necesitas vivir de la dependencia de la limosna, tu fe te ha salvado. Es interesante que el texto, el verbo dice: tu fe te ha salvado, no sanado, salvado. La salvación del fue integral. ¿Sí? Recobró la vista, y una persona, el invidente Bartimeo, que estaba en esa condición de mendicidad, se ha convertido ahora en un seguidor de Jesús. El texto entonces nos va mostrando como unos pasos o un proceso de acercamiento a Jesús a partir de una situación de necesidad, para terminar entonces esta persona en un
seguidor de Jesús. Por eso dice el texto al final, recobró la vista y le seguía. Jesús quiere seguidores, no imitadores. Bien, dejemos aquí la presentación del texto y con las pistas para la lectura. Vuelvan ustedes a leer allí en casa, tranquilamente, más serenamente, más lentamente, para ir dejando que el texto vaya entrando en la vida, en el corazón. Porque les decía, los textos son como catequesis que se ponen ahí para que nosotros también vayamos profundizando nuestro conocimiento de Jesús. Bien, mañana entonces vamos a leer el texto ya, pero en profundidad, para ir encontrando el sentido y lo que se revela de Jesús y lo que se revela de nosotros. Bien, Dios bendiga, muy buena tarde.